En una democracia, las decisiones quedan en manos del pueblo, de modo que la estadística no puede reducirse al método de contabilidad del Estado. Hans Rosling. A través de Internet, de la prensa y de la televisión nos llegan noticias, datos y acontecimientos históricos de todo el planeta. Sin embargo, rara vez tenemos una visión global de lo que pasa en un país, de su historia o de sus perspectivas de futuro. En un mundo interconectado como el de hoy, descubrir lo que sucede en los dormitorios chinos o cómo gestionan su monedero los brasileños nos puede ayudar a saber hacia dónde vamos todos. Eduardo Punset nos revela hoy, de la mano de Hans Rosling, la cara fascinante de los números y las estadísticas y su inmenso poder para explicar el pasado y el futuro del mundo. En el programa de esta noche vamos a utilizar las cifras y los números igual que todo el mundo para ver lo que está pasando en muchísimos países, Estados Unidos, China, países de África. Pero lo vamos a hacer de una manera muy distinta. Nosotros vamos a buscar aquellas fórmulas, yo no digo matemáticas, pero casi, que permiten sustentar el comportamiento de un país con relación a otro, por qué un país avanza y otro se queda atrás, y poder predecir exactamente lo que va a pasar con Estados Unidos, que está a la cabeza, va a seguir estando a la cabeza, qué va a pasar con China, qué va a pasar con España. De eso se trata el programa de esta noche. ¿Cuál de estos países tiene un índice mayor de natalidad? ¿Brasil o Estados Unidos? ¿España o Rumanía? ¿Irán o Luxemburgo? Cuando miramos al mundo, lo hacemos desde la ignorancia y con ideas preconcebidas. Contra eso lucha desde hace una vida Hans Rosling, profesor de salud internacional en el Instituto Karolinska, en Suecia. Rosling es capaz de explicarnos, con un solo gráfico, los últimos 200 años de historia del planeta. Rosling ha desarrollado un software de tratamiento de datos que se nutre con las estadísticas procedentes de la ONU, de UNICEF y de otros organismos solventes, y los transforma en estas burbujas de colores. Se mueven, crecen y permiten entender de un solo vistazo qué ha pasado en la historia. El software es libre, todo el mundo lo puede usar e incluso aplicarlo a cualquier serie de datos. Y es, en definitiva, lo que hace especial los gráficos de Rosling. Además de sus observaciones y estudios sobre macrotendencias sociales y económicas, el cómo los presenta. Un solo gráfico suyo basta para entender con un golpe de vista cómo avanza la India, las desigualdades sociales en Brasil o por qué el viejo continente parece estancado. Fascinante, ¿no creen? Hans, es un privilegio tenerte con nosotros porque creo que ahora nuestros telespectadores tendrán respuestas claras a preguntas más bien vagas. Eso espero. Me encuentro a gente cada día en la calle que me dice: Dios mío, las cosas cada día se ponen peor. Y en cambio, otros científicos, a los que aprecio mucho, como Pinker y otros muchos, sostienen que no, que estamos mejor, que las personas son más generosas y que hay menos violencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿estamos mejor? ¿Vamos a mejor o estamos empeorando? Yo trabajo en la salud pública. Por eso creo que las cosas van mejor cuando las personas pueden vivir su vida y morir de ancianos en lugar de morir de niños o de jóvenes. Y también tengo en cuenta si las personas pueden elegir cuántos hijos quieren tener sin necesidad de tener muchísima descendencia. Por eso he realizado este gráfico de aquí.
en el que a continuación muestro... Empecemos, sí, en 1950, que es aproximadamente cuando yo nací. Cada país es una burbuja. Las burbujas de aquí abajo, la India y China, son grandes porque el tamaño refleja la población de cada país. Aquí está España. El color de las burbujas representa el continente. El marrón es Europa. Este color amarillento significa América. Aquí tenemos Estados Unidos y Canadá. El azul oscuro es África. Aquí está el sur del Sáhara. En verde, Oriente Medio. En rojo, Asia Oriental y el sureste asiático. El sur de Asia está en azul claro. Como puedes ver, en 1950 había dos tipos de países. Abajo, un grupo de países con familias numerosas, de 5, 6 o 7 hijos, puesto que este eje refleja el tamaño de las unidades familiares. Luego había otro grupo de países... Disculpa un momento. Sí. Hans, dices que en China, en Oriente, las familias tenían muchos hijos. Desde luego. Casi todos los que denominamos países en vías de desarrollo tenían 5, 6, 7 hijos por familia. En cambio, en lo que llamamos países industrializados, principalmente Europa, Japón y Norteamérica, se tenían 2 o 3 hijos. Solo. Y en este eje, que es mi favorito, está la esperanza de vida. Si vives 30, 50 o 70 años, una vida larga, una vida corta. Y puedes ver que en los países industrializados la gente vivía de 60 a 70 años, mientras que en los países en vías de desarrollo solamente vivían de 40 a 50 años. El mundo en el que nací tenía dos tipos de países. Y a no ser que vivieras en los pocos países entre medio como estos, países como Chile y Cuba, el mundo se dividía en países en vías de desarrollo con familias numerosas y una vida corta abajo, o países con familias pequeñas y una vida larga aquí arriba. Y si el mundo ha mejorado, los países deberían haber subido un poco. No os lo puedo mostrar porque con este software hay una manera de hacerlo. Vamos allá. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ahora van pasando los años 51, 52. ¿Ves cómo mejora la salud en estos países? Lentamente van subiendo. Aumenta la esperanza de vida. Estamos ahora en 1960. Sigue habiendo familias grandes. La población mundial aumenta porque la gente vive más, pero sigue habiendo familias numerosas. Ahora aparece una nueva tecnología, la píldora anticonceptiva, y la planificación familiar empieza primero en China. ¿Ves cómo China va moviéndose hacia una familia más pequeña? ¿Lo ves? Luego en países latinoamericanos como México y Brasil, que también pasa a tener familias más pequeñas. Aquí está la India. En cambio, los países verdes de aquí, en Oriente Medio, tienen familias numerosas, pero ahora viven más. Y ahora en los 80 también empiezan con la planificación familiar. Algo está cambiando en los dormitorios del mundo. Pero, ¿qué pasa con África? En África las familias siguen siendo muy grandes. Sí, en África sí. Mira, algunos países africanos están cayendo en el gráfico. Llegamos a los 90. Aquí puedes ver otra tendencia, un descenso. Se trata de la epidemia del SIDA, la terrible epidemia del SIDA. Sin embargo, la mayoría del mundo sube hasta este cuadrante de arriba y en el nuevo milenio casi la mayoría de la población mundial tiene de 3 a 2 hijos por mujer y tiene una vida larga. Y lo detendré aquí, en el año actual. Hans, mirando tus gráficos y estos movimientos, tenemos que admitir que las cosas están mejor de lo que estaban en 1950. Esto parece evidente. Sí. ¿Qué es mejor, morir a los 40 o a los 70? Es mejor morir a los 70, claro. Sí. ¿Y decidir el número de hijos que quieres tener? ¿Puedo volver atrás ahora y marcar la India? Mira. Marco la India 1950 y España 1950. España en el año 50 era un país problemático. 2,5 niños por mujer y la gente vivía solamente 62 años. Así estaba España. Mira a la India de hoy, que está más o menos donde España estaba en 1950. La India actual tiene la misma salud media y la misma composición familiar que tenía España. Por supuesto, las diferencias dentro de la India son mucho más grandes que las que había en España en 1950. Hay cientos de millones de personas en la India que son muy pobres, mientras que una parte de la población india está incluso mejor que los que tenían el mejor nivel de vida en la España de 1950. Las desigualdades son enormes. Más grandes, sí. Por eso la media es la misma que en España. Y España ha hecho algo muy interesante. En España mejoró primero la salud y luego empezó la planificación familiar. Hubo un momento en el que España prácticamente tenía las familias más pequeñas del mundo. Así que el carácter, la salud y la situación familiar de los países no dejan de cambiar.
Si lo he entendido bien, este movimiento extraño de España significa que la esperanza de vida aumentó muchísimo, ¿no? Muy alta. Sí, desde luego que aumentó. Y podemos ver cuándo empezó a hacerlo. Fue en los años 1975 o en el 74. Entonces las mujeres todavía tenían 3 hijos cada una. Luego la planificación familiar fue muy rápida. En el año 98 hablamos de 79 años de vida y de poco más de un hijo por mujer. Toda Europa se quedó pasmada ante el caso de España, pero ahora los tamaños de las familias en España han vuelto a aumentar lentamente. Esta de aquí es mi abuela. ¿A qué es guapa? Tenía 15 hermanos y ella era la segunda más pequeña. Cuentan que al mayor lo mataron en la guerra del Dien Bien Phu, en Indochina, y que otros 3 murieron de niños, de neumonía y otras enfermedades. Cuando estalló la guerra civil, a mi bisabuelo le dieron un fusil y lo mandaron para el frente, junto con 2 de sus hijos, que eran apenas unos críos de 13 y 14 años. Mi abuela entonces tenía 10 y recuerda que cada noche tenía que lavar la ropa que llevaba puesta, porque solo tenía una muda, no había dinero para más. Muchos días, sobre todo en invierno por la mañana, se la tenía que volver a poner totalmente empapada. Comía peladuras de patatas y mendigaba pan en el hospicio. Y el colegio lo pisó poco, aunque eso sí, aprendió a leer y a escribir y a echar cuentas. Conocí a mi abuelo con 19 años y al poco se casaron. Mi abuelo trabajaba en una farmacia y ganaba 200 pesetas. Y con eso mi abuela pudo entonces tener más de un vestido para cambiarse y 2 pares de zapatos. Y criaron a 4 niñas, mira, mis tías y mi madre. Y aunque no les pudieron dar grandes lujos, las 4 pudieron comer caliente 3 veces al día, estudiar y de vez en cuando estrenar alguna ropa. Mis padres se casaron con 25 años. Entonces mi padre ganaba 25.000 pesetas al mes. Y con eso se pudieron comprar un piso en Barcelona por 3 millones de pelas. Y estos somos mi hermano y yo, que hemos tenido, podríamos decir, una infancia fácil, con caprichos. Y nuestros padres nos han podido mantener mientras nos acabamos la carrera. Ahora mi hermano trabaja de abogado en un bufet y yo soy periodista. Algo que mi abuela ni tan solo soñó que podríamos llegar a ser. A veces, cuando miro fotos y escucho a mi abuela relatar cómo era ella a mi edad, no puedo dejar de maravillarme por las vidas tan diferentes que nos han tocado vivir. Y eso que entre ella y yo solo hay 40 años de separación. Pero, ¿qué es mejor? ¿La salud o la riqueza? Ahora voy con los 2 grandes. Mira, los 2 grandes. Estados Unidos en 1950 y China en 1950. Y ahora pongo en marcha el programa y podemos ver cómo China llega al año 2000 y 2010. Del 2011 en adelante tenemos proyecciones con los datos de los últimos años y una proyección de la tendencia. Si elimino el resto de países, podemos ver cómo China casi ha alcanzado a Estados Unidos. La China actual es como los Estados Unidos de 1983. Pero esto sucede con los 2 indicadores familiares. Este es el indicador del dormitorio. Si la pareja joven puede dialogar y planear el tamaño de su familia. Este otro es el indicador del baño y la cocina, si hay agua, jabón y comida en la mesa para poder vivir bien. Si ahora lo cambio y te muestro la cantidad de dólares disponibles por persona, suelo llamarlo el indicador del monedero, voy a cambiar de indicador y a incorporarlo. Para ello hago clic en este software y paso a analizar el PIB per cápita. Se hacen dólares comparables. Y ahora puedes ver que la China actual ni siquiera ha alcanzado el lugar donde estaba Estados Unidos en 1950. En 1950, si analizamos el dinero... El dinero, sí. Hay menos dinero. Y si retrocedo en la historia, veo que Estados Unidos estaba ahí en 1900. ¿Ves? Pero China mejoró la salud primero.
y luego empezó a enriquecerse. Y hay muchísimos países hoy en día que se las ingenian para mejorar primero la salud y luego la riqueza. Mientras que en Europa Occidental y Norteamérica el motor del desarrollo fue la industrialización y la economía de mercado. Y después de eso, la tecnología y el estado del bienestar. Por lo tanto, la secuencia en la que progresa un país ha cambiado, porque ahora hay vacunas y antibióticos. Y existen todos los libros de texto, existe un acervo de conocimientos. Así pues, un país puede desarrollar su capacidad humana y luego experimentar un crecimiento económico muy rápido. Por eso China está creciendo más rápido de lo que jamás lo hizo ningún país de la Europa Occidental o Norteamérica, porque primero ha logrado contar con una población saludable y bien formada. Luego han podido impulsar la competitividad económica y el crecimiento, mientras que nosotros en Europa tuvimos que inventar las cosas y descubrir el remedio contra la tuberculosis. Necesitamos a Pasteur y sus vacunas. Tuvimos que proceder así con el crecimiento económico. Pero ahora estas herramientas están disponibles. Por eso no resulta sorprendente que estos países nos alcancen. A mi país lo llama el gran gigante asiático, y es verdad. Estamos creciendo mucho más rápido que jamás ha hecho otros países industrializados. De seguir así, dentro de 40 años alcanzaremos los Estados Unidos. ¿Queréis que os cuente cómo lo hemos hecho? Pues con salud y educación. Europa y Norteamérica creció con la revolución industrial y la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir y pasaba hambre y moría en las fábricas víctimas de las enfermedades. En las ciudades no había apenas condiciones de salud. Vosotros gastabais fuerzas en luchas por los derechos humanos, por la igualdad, por la libertad del individuo, por el Estado democrático. ¿Y qué hicimos los chinos? Y todo lo contrario. Mao Zedong trajo salud y educación, ni democracia ni riqueza. Empezamos a ir a la escuela, formar médicos y tener hospitales, las mejores condiciones sanitarias en los pueblos y ciudades. Cuando ya tuvimos todo eso, después el Deng Xiaoping trajo el dinero. Primero conseguimos la capacidad humana y después empezamos a desarrollar económicamente muy rápido. Fijaos en todo vuestro alrededor. Están todo hecho en China. Y aunque ahora así explicando parecen todo fácil y bonito, la verdad es que también tuvimos que pagar un precio muy alto en temas sociales. ¿Pero queréis que os cuente otro secreto? Yo creo que crecemos tan rápido porque seguimos imaginando y soñando. Aquí son mis padres. Cuando se casaron, imaginaba tener una casa nueva y que nosotros tengamos una vida mejor que lo que había tenido ellos, ir a estudiar. Y a vosotros, como ya lo tenéis todos, a veces olvidáis de imaginar y a soñar. Así, sin sueños, poco se puede avanzar. Las frases que están detrás escrito dice, cuando tengas proyecciones, entonces avanzas a un estado más alto. Es fácil utilizar tus cifras para distribuir el mundo, para dividirlo entre los pueblos que están creciendo rápidamente y los que no. Pero, ¿cómo se dividiría el mundo de acuerdo con la cultura o los derechos humanos? Verás, Japón tiene unos derechos humanos relativamente buenos. La religión mayoritaria es el budismo, pero en cambio, mira Camboya. Ahora está un poco mejor, pero ahí se perpetró la matanza más terrible del Oriente moderno. Pol Pot y sus gemeres rojos salían del budismo. Luego hay crímenes terribles que se han cometido en países islámicos, otrora pacíficos. Con una buena fe y pacíficos. Al cristianismo también puede imputársele muchos crímenes.
como la Inquisición y lo que sucedió en Alemania durante el Holocausto. Claro que también hemos visto el caso opuesto, los misioneros. Creo que todas las religiones y principales culturas tienen una cara terrible y una cara buenísima. Realmente, me parece que dividir el mundo en grandes religiones no explica nada. No conduce a ningún lado. No nos lleva a ningún lugar, porque puede haber familias de 2 hijos en países de credo musulmán y puede haber un poco de todo en países católicos o en países budistas. Puede haber buenos derechos para las mujeres en todas las religiones y malos derechos para las mujeres en todas las religiones. Cada uno de estos objetivos es una meta en sí misma. Hay que luchar en pro de la democracia, de la libertad de prensa y de los derechos de las mujeres. Requiere tiempo y no se consigue de un modo automático. Nada de esto nos viene dado de un modo automático. Hans, realmente lo que estás sugiriendo es probablemente algo que las personas de a pie ya han empezado a notar en la vida cotidiana, en la política, por ejemplo, o la religión, que son menos importantes de lo que parece. Es que se puede, ¿cómo decirlo?, tomar todas las cosas buenas de una cultura y dejar las malas. En Suecia, por ejemplo, podemos estar orgullosos. Tenemos un gobierno conservador, de derechas. Pero ¿sabes lo que hacen los ministros suecos? Cuando llega el Día del Orgullo Gay, el Partido Conservador se pone en la primera fila del desfile. Esto nos sorprendió muchísimo y ha cambiado completamente. Hace 10 años habría sido impensable. Otro ejemplo, en China solía haber mucha opresión a las mujeres. Sin embargo, tras el periodo comunista, ahora las mujeres tienen más igualdad en China en muchos aspectos que en la India. Eso sí que ha cambiado en China. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, que los países del mundo árabe renuncien a la poligamia? Sí. Pero Mira, muchos ya lo han hecho. Las cosas cambian. Lo más importante es entender que en un país como Egipto, las mujeres tenían una media de 6 hijos hace tan solo una generación, 35 años, mientras que hoy en día tienen de 2 a 3 hijos por mujer. En Egipto la mortalidad infantil era del 20% cuando yo iba a la universidad. Hoy en día es del 4%. Las mujeres solían casarse muy jóvenes. Ahora la edad del matrimonio ha aumentado. Los cambios son enormes. Déjame que te cuente otro caso en mi país, en Suecia. En 1919, el Parlamento decidió prohibir los preservativos. No se permitía importar o vender preservativos en Suecia. Podías ir a la cárcel. ¿en 1910? Sí, en 1910. Mi abuela tenía un marido alcohólico, lo cual es un gran problema en Suecia. No quería tener más hijos. Escuchó a alguien que iba a dar una charla informativa sobre preservativos, así que acudió a escucharla. Y en menos de 5 segundos ya la habían arrestado. Esto sucedió a finales de la década de 1910. En 1936 se volvieron a permitir los preservativos en Suecia. En 1958 se permitió venderlos en público. Recuerdo perfectamente ese día. El año pasado, las 2 últimas obispas que se incorporaron a la iglesia sueca eran lesbianas, casadas con personas de su mismo sexo. Tal es el cambio acaecido en Suecia, en un solo siglo. Y no te hablo de la historia remota, te hablo de algo que me contó mi abuela. No obstante, seguimos teniendo valores suecos muy fuertes, por tanto puedes abandonar una parte de la cultura y conservar otra. Este es mi país, bellísimo, ¿no? Tiene una gran riqueza cultural. Ocupa casi 50% del territorio de América del Sur y tiene 200 millones de personas. Es también un país de muchos contrastes. 20% de los brasileños son ricos, como los habitantes del Reino Unido o Estados Unidos. Y 20% son muy pobres, como los habitantes de Eritrea, en África. Esa diferencia de riqueza entre unos y otros hace que, por ejemplo, tengamos todas las enfermedades del mundo, las de los países ricos y las de los países pobres. Hay brasileños que padecen Alzheimer y anorexia nerviosa, como ocurre en Europa o Estados Unidos, y otros que sufren desnutrición y mueren a causa de infecciones provocadas por las escasas condiciones sanitarias. Y así no se puede avanzar. En 1960 estábamos al mismo nivel que Corea del Sur. Pero ellos comenzaron a tener buena salud y entonces empezaron a crecer y crecer. Nosotros primero tuvimos dinero, pero no salud.
y avanzamos mucho más lento. Nos dimos cuenta y empezamos a invertir en la educación y la salud. Hemos aprendido que se prospera más rápido cuando desarrollas la capacidad humana y tenemos personas saludables y bien educadas. Como dice nuestra bandera, ahora tenemos orden y progreso. Vayamos ahora a la distribución urbana y rural de las civilizaciones. ¿Cuál será el desarrollo futuro, si nos lo puedes recordar? ¿Y cuáles serán las repercusiones? Hoy en día la mitad de la población mundial, que ahora es de un poco más de 6.000 millones de personas, vive en las zonas rurales. 3.000 millones viven en el campo y 3.000 millones en la ciudad. Pero la próxima parte de mi vida habrá 5.000 millones en las ciudades y 3.000 en las zonas rurales. Todo el aumento de población se producirá en las ciudades. Lo bueno de la urbanización, desde mi punto de vista, es que hace descender la mortalidad infantil. Además, la planificación familiar está más aceptada. Las parejas jóvenes pueden decidir por sí mismos en las ciudades. Pueden elegir tener un par de niños solamente e invertir en ellos. En cambio, en las zonas rurales, las suegras siguen teniendo mucho poder sobre sus hijos, sus nueras y demás. Por otro lado, aparece la delincuencia y las drogodependencias y el alcoholismo. Todos estos países, conforme suben en el gráfico, cambian una problemática por otra. ¿Sabes que hoy en día la causa de muerte más habitual entre las mujeres jóvenes de la India y de China es el suicidio? ¿El suicidio? Sí, el suicidio. Entre las mujeres de 15 a 25 años de las zonas rurales de China e India, la causa más común de mortalidad es el suicidio, porque sus familias las tienen oprimidas. No les permiten casarse con quien quieren, ni les dejan seguir en la escuela. Tampoco les permiten aceptar según qué trabajos, porque las familias tienen ideas conservadoras sobre con quién deben casarse y qué tienen que hacer. Siempre digo que el progreso para un país es un proceso feo. No es posible pasar de los pueblos rurales tradicionales a una vida agradable y bonita en las ciudades. Algunos países tienen que atravesar terribles guerras civiles, como ese periodo nefasto en España. Otros países, como Suecia, tienen más suerte y acumulan 200 años de paz. Algunos tienen problemas medioambientales muy importantes, otros tienen más suerte. Todos los países tienen que encontrar su propio camino. Mira esta imagen. Ya no podemos hablar de países industrializados y países en vías de desarrollo. Hay países en todos los niveles. Aquí está Portugal. Aquí está Argentina. Ahí México. China. O sea que la distinción que hacemos tan a menudo entre países industrializados, ricos por una parte, y países no industrializados, países en vías de desarrollo por otra, no es lo que sale del gráfico. Incluso podemos replantearnos lo de los países industrializados. Cuando enciendo el ordenador o miro las cosas que tengo en casa, la mayoría están hechas en China. Esto es algo que los países postindustrializados tienen dificultades en aceptar porque toda la economía seguirá cambiando. Y diría que los países que menos saben cómo va a ser su futuro son los países que están ahí arriba. ¿Qué sabemos en Suecia y España de lo que nos deparan los próximos 20 o 40 años? Nada. Solamente nos planteamos los próximos 3 años. Esto no sucede con los académicos y los políticos en Asia. Nosotros no tenemos ningún ejemplo. No, nadie ha vivido ahí antes. Solamente hay un país más rico que Suecia y es Luxemburgo. Es el único. Sí, míralo. Podríamos mirar a Luxemburgo entonces. Correcto. Pero en realidad nadie ha estado ahí antes. Así que el tipo de sociedad que nos espera es algo que desconocemos. Lo que sí sabemos es que los otros países nos alcanzarán. Por supuesto, también tenemos que decir que muchos de estos países de aquí no se están moviendo. No es toda África, gran parte de África sí se mueve. Y parece que la antigua división, aquella que situaba a los países industrializados aquí y a los países en vías de desarrollo allá, dará lugar a una división entre países de buen desarrollo aquí y países estancados allá. Pero recordemos que afecta solamente a una parte de África. Los países que están arriba de todo en este gráfico son países que no tienen a nadie delante. Bueno, tienen a Luxemburgo delante. Y entonces, ¿qué les ocurre a estos países? Que son incapaces de ver más allá de sus ojos, porque justamente no tienen a nadie delante. Todos los demás se están quejando todo el rato o están disfrutando
por haber conseguido algo que los demás que tienen delante ya habían conseguido. Esto coincide con una cosa con algo que estamos descubriendo ahora, y es que individualmente somos incapaces de predecir. Somos muy malos haciendo predicciones. Pero lo peor es que somos incapaces de imaginar. Mis padres tenían una referencia. Se imaginaban una casa nueva con agua caliente y un televisor y un pequeño jardín. Podían imaginarse una vida nueva y trabajaban duro para conseguirla, para que sus hijos pudieran ir a la escuela. Nosotros no imaginamos nada. El debate político se limita a los próximos 3 años. Esto es lo curioso. En cambio, si hablas con los dirigentes políticos y las familias en la India y China, hacen planes para los próximos 25 años. Hablan de sus hijos y sus nietos, de cómo debería ser su país. Saben a dónde van. Las buenas personas en los países más pobres son héroes y deberíamos apoyar a los buenos dirigentes que encontremos en Ghana o en Liberia o en Tanzania. Saben a dónde quieren ir. Juntos podremos trazar un futuro común para el mundo. Claro que se pueden sacar muchísimas conclusiones del programa de esta noche, pero a mí lo que me fascina de verdad es ver que hemos terminado para siempre con esta separación abismal entre países desarrollados, por una parte, y países que llamábamos en vías de desarrollo para no llamar subdesarrollados. Hay una línea de continuidad, esto es lo que sale del programa de esta noche, y que realmente hay unas reglas que los distintos países van siguiendo en esta línea continua que nos hace cada vez más difícil distinguir a los más ricos de los más pobres. El problema no es la ignorancia, sino las ideas preconcebidas. Hans Rosling.